Buenas noches, bienvenidos a La Manzana Prohibida, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, que tiene como objetivo popularizar la ciencia, sus teorías y contenidos en un lenguaje que esté al alcance de todos. Mi nombre es Víctor García Belaunde y estamos ya en la edición 26 de La Manzana Prohibida. Y en este caso vamos a hablar sobre los transgénicos, ¿no? ¿Son los transgénicos o los productos genéticamente modificados dañinos para el ambiente? ¿Son dañinos para la salud? ¿Hay una diferencia entre un transgénico y un producto convencional? Para eso hemos traído a Brian Lucero, que es bachiller en Ciencias con mención en Biología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es especialista en formulación de proyectos de innovación tecnológica. Cuenta con estudios en biotecnología por la Universidad San Marcos, biología molecular por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y una maestría en políticas y gestión de ciencia, tecnología e innovación. Actualmente se desempeña en BioIncuba y científico.pe. Buenas noches, Brian. Bienvenido. Hola, a La Víctor, Manzana. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hemos traído un poco acá a raíz de una discusión en las redes en torno a los productos genéticamente modificados, ¿no? Mucha gente está, al parecer, un poco confundida, ¿no? Y piensa que hay razones científicas para pensar que estos productos son necesariamente dañinos a comparación de los productos convencionales. ¿Qué piensas sobre el asunto? Como siempre, en las redes, en realidad toda esta discusión siempre está en boga. Muchos años siempre hay la discusión de lo natural y lo artificial, lo que hacemos con la tecnología y qué no hacemos con esta tecnología, ¿no? Al hecho de modificar algunos organismos, se piensa que necesariamente podría ser un producto malo porque le estás cambiando la naturaleza a estos organismos. ¿Se puede hablar desde el punto de vista científico que algo natural es bueno y algo artificial es necesariamente malo? No, porque en el mundo científico lo que te da es la evidencia de que algo podría ser bueno o algo podría ser malo. Y lo que se contrasta hasta ahorita es que los organismos genéticamente modificados o los productos transgénicos en realidad no son malos para la salud ni el medio ambiente. Que es la ingeniería genética. La ingeniería genética son los métodos y las tecnologías que utilizas para controlar y manipular el ADN en organismos. El ADN es la molécula esencial de la vida, se dice, porque esta acarrea toda la información que un organismo tiene. La ingeniería genética consiste en modificar, ¿no? esta molécula, ¿no? Y también se puede insertar información de otros organismos, ¿no? ¿Eso haría un transgénico? Para comprender este concepto me gustaría, por ejemplo, ¿te podría hacer un ejemplo? Claro. Yo tengo dos libros. Ya. Dos libros. Estos dos libros son diferentes, pero la información que tienen son palabras, letras, ¿ya? Y los organismos genéticamente modificados es agarrar pedazo de información que tiene un libro y ponerle en otro lado. ¿Sí? Entonces, si yo agarro una palabra, por ejemplo, un no, y este no, yo lo corto y le pongo en otro libro, depende de la posición que yo lo ponga, puede cambiar la información o no. O puede ser simplemente como basurita por ahí más y se pierde esa información que yo he hecho. Pero hay gente que piensa que un organismo, que un libro que como eso, un organismo, digamos, que tiene información, ha crecido naturalmente con esa información y toda esa información va a tener que ser sana o funcional. Entonces, a la hora que yo inserto información de otro organismo que no le corresponde, de alguna manera atenta a su naturaleza y eso en principio puede ser dañino, ¿no? Pero en realidad el ADN es universal, ¿no? El ejemplo es exactamente como los libros. O sea, nosotros o todos los organismos somos como un libro que llevamos información dentro. Y las moléculas de ADN es justamente esas palabras o esas oraciones o esas letras. Entonces lo único que estamos haciendo es ingresar más o borrar letras. Y eso es lo que es un organismo modificado, ¿no? Ahora, la cantidad de información que nosotros tenemos es básicamente como este libro, ¿ya? Que tiene no sé cuántas palabras, pero apuesto que son miles, y un organismo genéticamente modificado es, de todos estos miles, yo le ingreso solo una palabra, o unas cuantas sílabas, listo. Pero esas sílabas pueden ser bastante significativas en el cambio, porque ¿qué tal si acá ponemos en alguna parte del libro dice, viva la paz? Y en la conclusión de este libro dice, viva la paz.
Yeah. ¿Y qué tal si yo le ingreso solo 2 letras del otro libro, que es N y O? Entonces, y lo pongo antes y dice, y puedo cambiar toda la conclusión de este libro, que es No viva la paz. Tú puedes mejorar un libro o tú puedes sacar una síntesis, digamos lo que hace toda tesis o toda obra de teatro, siempre incluye algunas frases y algunos textos y algunas ideas de otros libros. Entonces el ser humano podría leer toda esta cantidad de libros o revisar el ADN de todos esos organismos y tomar lo que necesite para hacer un organismo que no existía antes en la naturaleza, pero que es mejor. El concepto de mejor es básicamente lo que le sirva al ser humano para su beneficio. En este caso, los organismos transgénicos que están comercializados son aquellos que puedan facilitar la agricultura, ¿no? Y algunos son, por ejemplo, resistentes al glifosato, que es para que utilicen contra un agente, contra las malas hierbas, por ejemplo, entonces se pueda esparcir por todo el cultivo y ya las personas no tengan que estar sacando las malas hierbas manualmente. Entonces facilita la tecnología de la agricultura. No daña la salud humana, ¿o No, sí? no, de hecho se considera que es bastante seguro. Sí, no sé si nos podrías contar el caso famoso del arroz dorado, ¿no? Por ejemplo, lo que se hace con el arroz dorado es que se les ingresó un precursor de beta-caroteno. El precursor de beta-caroteno es o la vitamina A, es el clásico que cuando tú ves en la zanahoria, porque es te dicen que comas zanahoria para la vista. Para la vista, ¿no? Y eso es lo que pasa, que hay una deficiencia de este consumo de beta-caroteno en las sociedades, por ejemplo, de tipo de África, porque solo su alimentación es básicamente yuca o arroz, ¿no? Entonces, por esto esas personas tienen deficiencia visual, usualmente a una edad muy temprana. Entonces, lo que se hizo y se desarrolló por un grupo de científicos es, si comen arroz y esto le falta beta-caroteno, entonces hay que ponerle esos precursores de beta-caroteno y hay que generar un arroz que tenga eso. Entonces, hicieron todo y lo quisieron llevar a África, pero por toda la oposición que hay en el tema de los transgénicos, no se pudo introducir para consumo humano. Entonces, tenemos una tecnología que está desarrollada para aliviar la pobreza y la salud de las personas, pero por toda esta controversia no puedes llegar a ayudar a las personas realmente. ¿Existen transgénicos en el Perú? ¿Existen compañías que fabrican transgénicos? O sea, ¿cuál es el ámbito nacional? No existen compañías que fabrican transgénicos. Sin embargo, existen instituciones públicas de investigación que sí realizan algunas experimentaciones sobre transgénicos. En este caso, el CIP, el Centro Internacional de la Papa, que hace estudios de transgénicos en papa, y el INIA, que está haciendo estudios de transgénicos en papaya para la mancha. Y el objetivo es tal vez llegar, digamos, a una semilla que pueda producir papa genéticamente modificada. Sí, ¿no? Sí, y papaya justamente que nosotros tenemos una problemática nacional sobre la mancha, y es que muchas papayas se infectan, ¿no? Entonces, lo que hizo el INIA es introducir un pedazo de información de este virus para que le sirva como una especie de vacuna ante esta infección. Claro, y esta vacuna es inocua en el ser humano, o sea, uno podría consumir esta información de este virus y no tendría por qué hacer ningún daño, ¿no? Claro, porque es lo mismo lo que te estaba diciendo, que es ingresar esta información, que son 2 letritas más en todo ese complejo de información. ¿Y existen trabas en el Perú a la investigación en transgénicos y también con respecto a la agricultura? O sea, los granjeros acá pueden importar semillas transgénicas o existen unas trabas para el asunto. Existe una ley de moratoria. Yeah. La ley de moratoria indica, no es una prohibición, sino es un atrasamiento de cuándo va a llegar a sembrarse transgénicos en el país. Esta ley comienza en el 2011 y termina en el 2021. La moratoria básicamente se aplica para que el país sea tecnológicamente capaz de controlar si es que hubiera, en materias de bioseguridad, si es que hubiera algunos temas
qué controlar ahí con el aspecto de transgénicos, ¿no? Y de eso está encargado el Ministerio de Ambiente, por ejemplo. Por ejemplo, justo comentábamos en la pausa que si yo listara todos los productos o todos los químicos que tiene algo como una manzana, la gente no querría consumirlos, ¿no? De hecho, hay un experimento en YouTube donde listan todos los ingredientes, digamos, que tuviera una manzana, ¿no? Con todos los nombres químicos. Entonces, cuando se le pregunta a la gente si consumiría este producto, la gente mira todos esos químicos que hay como por nombre y dice, no, yo no los consumiría. Pero en realidad, al fin y al cabo, se trata de una manzana, y ni siquiera transgénica, sino una manzana común y corriente. Pero la gente, por el hecho de ver todos esos nombres muy largos, simplemente decide no consumirla, ¿no? Hay palabras interesantes, ¿no? Natural, ¿no? Lo natural tiene que ser bueno, lo artificial tiene que ser malo. Lo químico, lo que contenga químicos, es artificial y por lo tanto es malo, ¿no? Pero todo tiene químicos, ¿no? El agua es un químico. Se utilizan todas estas palabras y que al final, por el desconocimiento que se tiene, genera un miedo en las personas y las personas tienden al rechazo. ¿Qué mitos hay en torno a los transgénicos? ¿No? Se dice, por ejemplo, que hemos hablado que los transgénicos suelen ser no tan seguros como los productos convencionales y es más, hemos discutido que son más seguros, ¿no? Potencialmente más seguros, sin descartar que alguno pueda tener algún efecto secundario no previsto. Hay personas que dicen que los transgénicos destruyen los ecosistemas, ¿no? Que generan un mayor impacto en el medio ambiente, que dejan la tierra estéril, ¿no? Uno de los argumentos que tuvo en las redes es que digamos, esterilizan la tierra, ¿no? ¿Es eso cierto? No, considero que hay distintas formas de transgénicos y nosotros deberíamos catalogar esos transgénicos según qué tecnología están utilizando, ¿no? Posiblemente cuando dicen de eso de esterilización, hablan de los químicos que se utiliza en campos de cultivos transgénicos y que por ser bastantes químicos, digamos, al final entramos en ese mismo problema de que están dañando la superficie de la Tierra. Salvo que sea el H2O, ¿no? Porque tú puedes utilizar un montón de H2O y harto químico del agua y no va a pasar nada. O Claro. se puede podrir la planta, ¿no? Pero ¿de Claro. qué químico estamos hablando, no? Claro, estos químicos obviamente estamos hablando de pesticidas o insecticidas que se utilizan, ¿no? Que algunos transgénicos tienen genes resistentes a herbicidas, claro, a pesticidas. Entonces, lo que me dices es que al modificar estas plantas genéticamente las haces resistentes a plagas, a hongos, y de esa manera disminuyes o inclusive puedes eliminar en algunos casos los pesticidas porque la planta ya genera sus propias defensas. Depende de la tecnología que se utilice, ¿no? Hay algunos algunos transgénicos que son resistentes a los herbicidas, ¿no? Como en el caso del glifosato. Entonces, si me dices que los productos genéticamente modificados o los transgénicos son más seguros en términos generales, prometen ser más productivos y pueden ayudar a eliminar o a reducir la hambruna en el mundo, si pueden ayudar a reducir la deficiencia en alguna vitamina como la vitamina A, si en general son más eficientes, a veces utilizan menos agua, menos pesticidas. Entonces, ¿por qué hay tanto, fuera del ámbito científico, digamos, en el ámbito político, el ámbito social, por qué hay tantas campañas en contra de los transgénicos? ¿Por qué se construyen tantas teorías de conspiración en contra de los transgénicos? Tal vez con los productos transgénicos se tiende a los monocultivos y eso asusta bastante a un país como el nuestro, que es biodiverso, megadiverso. Entonces, si nosotros introducimos este tipo de organismos transgénicos, se piensa de que vamos a perder todo ese material genético porque estaríamos reemplazando, digamos, un algodón transgénico por el algodón Pima que hay aquí. Entonces, eso es lo que se piensa. Hay un cierto temor de que los monocultivos puedan afectar de algún modo al medio ambiente. Pero esos son dos problemas distintos, ¿no? Porque sí. Tú puedes tener productos transgénicos en un biohuerto donde tienes varias especies coexistiendo que permitan diferentes microorganismos y un ecosistema más diverso y evitas los monocultivos. Igual tienes una agricultura transgénica. Y los monocultivos igual pueden haber en productos orgánicos o en productos convencionales. Igual puede haber monocultivos. Entonces el monocultivismo es un problema distinto al transgenismo, ¿no? Y de hecho, en los productos orgánicos, al no ser más productivos, digamos, por área, generan que tú utilices mayor cantidad de espacio para sembrar estos organismos y al final
para producir una misma cantidad, digamos, de algún producto. Entonces tú utilizas más área en cultivos orgánicos que en un cultivo transgénico, posiblemente. Al final lo que importa es la cantidad de, digamos, el peso en papayas o en manzanas que obtienes por hectárea, ¿no? Y si un producto transgénico te rinde más por la misma hectárea, la misma cantidad de agua, digamos, al final es más eficiente y es más ecológico también, ¿no? Porque Sí. obtienes más con menos. ¿Para qué la tecnología? Independiente de sean los transgénicos o independiente Yeah. de cualquier método que se esté utilizando. Es para hacer que todo lo que producimos o lo beneficioso para el ser humano sea más eficiente. Entonces, ¿por qué hay tantos países que prohíben, digamos, la importación o la implementación de productos transgénicos? O sea, si son, en términos generales, más testeados, más seguros. No prohíben los productos transgénicos, o prohíben la siembra de los productos transgénicos, Yeah. porque todos los países consumen productos transgénicos. De hecho, nosotros consumimos habitualmente productos transgénicos en todos los productos que sean posiblemente derivados de la soya, del maíz, los pollos y el ganado que nosotros consumimos, que la carne que nosotros consumimos, todos son alimentados con maíz duro amarillo, que son productos transgénicos que se traen por toneladas al Perú. Bueno, acabas de fomentar una histeria colectiva en todos los oyentes que creen en los productos genéticamente modificados como dañinos, ¿no? Por ahí que estamos cerca del apocalipsis y van a comenzar a ver X-Men en las calles. Porque hay esta idea, ¿no? Que si es genéticamente modificado, por ahí que cambia mi ADN y va a cambiar mi naturaleza en algo esencial y va a generar un impacto en mi salud, ¿no? Sí, pero es una idea muy, muy equivocada y lejos de la realidad. Porque en Europa recientemente han limitado el uso de estas semillas, ¿no? Tal vez para favorecer productos locales, ¿no? Porque normalmente esas semillas, o muchas de ellas, vienen de Estados Unidos y Canadá, de compañías como Monsanto, ¿no? Que es un poco la compañía emblemática de ataque, ¿no? De todos estos grupos de anti-productos genéticamente modificados, ¿no? Mira, lo que yo creo ahí es que hay que saber diferenciar algunas cosas. Nosotros, digamos, científicamente hay un consenso en que los transgénicos no son malos para la salud. Se hacen muchos tests y pruebas para comprobar ello. No son malos para el medio ambiente y se tienen que hacer pruebas. Si se va a introducir un transgénico en algún país, se tienen que hacer pruebas de que esto va a ser así, que es seguro para el medio ambiente. Y entonces todo el aspecto tecnológico y científico ya hay un consenso de que va a ser seguro. Sin embargo, cuando tú tomas una decisión de ingresar un producto para sembrarlo en un país, es una decisión que ya trasciende lo científico y tecnológico, sino tiene que haber aspectos económicos y sociales y estratégicos para un país, ¿no? Para algunos países puede ser estratégico la no introducción de organismos transgénicos. Por ejemplo, es estratégico en cierta medida que Perú tenga esta marca orgánico, ¿no? No necesariamente digo que sea lo bueno, lo mejor, pero ahora que todo el mundo consume orgánico, entonces digo, oye, si todo el mundo quiere consumir orgánico, entonces produzcamos orgánicos porque la gente lo quiere consumir. Pero no es ecológicamente responsable, porque Pero es ecológicamente irresponsable hacer ello. pero ellos piensan que son ecológicamente responsables. Es más, la gente hace un esfuerzo por pagar más. Y eso es lo peor, porque apuesto que todas son gentes bien intencionadas, que de verdad quieren hacer, o sea, de verdad se preocupan por el medio ambiente, pero sus decisiones, al no ser contrastadas, entonces posiblemente estén tomando una mala decisión al favorecer una tecnología que no es óptima para el medio ambiente, ¿no? Bueno, ya estamos cerrando la segunda parte. Justamente quería preguntarte, Brian, sobre tus proyectos. ¿En qué estás involucrado? ¿En qué te podemos ayudar acá a difundir? Yo colaboro en la coordinación general de científicos.p, que es una plataforma que busca conectar a todos los científicos peruanos en el mundo, ¿no? Para que aumente la cultura científica en el país, para que aumente el número de científicos y además para que la sociedad en sí sepa un poco más de ciencia y justamente no hay estos aspectos de temor hacia la tecnología que hay y que usualmente se divulga porque hay mucha información falsa en las redes y al final eso es lo que más llega a la población en general. Yo no culpo a las personas en realidad porque no han tenido la oportunidad de informarse y de poder desarrollar el filtro escéptico. Sí, y básicamente es eso, ¿no? Es un engaño.
que se busca aprovechar de la gente. Y eso debería ser más, ¿cómo se llama? Observado, vigilado por nuestras autoridades también, ¿no? ¿Cómo pueden seguirte? ¿Cómo pueden unirse al proyecto de científicos.p? Bueno, pueden entrar a la plataforma que es www.cientificos.p. Si eres científico, puedes colaborar y buscar divulgar sobre tu ciencia. Y si eres una persona interesada en ciencia, acá te apoyamos para entender mejores conceptos, ¿no? Tenemos proyectos que van a ir a diferentes departamentos del país y en general tratamos de acercar la ciencia a la sociedad, que creo que en el Perú necesitamos empujar con más fuerza toda esta temática. Excelente, ya estamos cerrando ya la segunda parte del programa. Estuvimos con Brian Lucero, él es biólogo molecular, estuvimos hablando sobre los transgénicos, sobre los prejuicios que hay en torno a eso y sobre lo potencialmente seguros que son para la sociedad. Mi nombre es Víctor García Belaúnde, esta fue una edición más de La Manzana Prohibida y los invito a seguirnos en las redes. Chao y hasta la siguiente edición.